Muy cerca de Benidorm y sus turísticas playas hay un escarpado y solitario paisaje montañoso que alberga una especie poco conocida fuera del mundo de la caza: el arruí. El equipo de Harry Sedal ya estuvo hace poco cazando a este enigmático animal. En aquella ocasión, pusimos a prueba el nuevo rifle de Beretta BRX-1 y gracias a la ayuda de Pedro Tudela conseguimos abatir 2 bonitas hembras de arruí. Pedro, guía de caza y presidente de la Asociación de Cazadores del Arruí, lleva más de 20 años cazando a este muflón del Atlas y tiene un gran conocimiento de la especie, sus costumbres y sus querencias. Conoce a la perfección los abruptos rincones del imponente medio donde viven estos animales, que llegaron de Marruecos y fueron introducidos en Murcia en la década de los 70. En esta ocasión va a cazar con Azahara López, que también es guía de recechos. Los dos regentan una casa rural donde se alojan los cientos de cazadores que cada año vienen a cazar con ellos. Para dar servicio a las necesidades de sus clientes, en ocasiones deben facilitar el alquiler de rifles a aquellos cazadores que no quieran viajar con sus armas. En este rececho van a probar un arma para ver si cumple las expectativas de esta exigente caza de montaña: el Saco 90 Adventure, un rifle ligero, versátil y preciso de la casa finlandesa. Pedro y Azahara acaban de llegar de Castellón, tras cazar machos monteses con unos clientes. Ahora disponen de 2 días libres, y van a aprovechar para intentar cazar un buen arruí. Pero en diciembre los días son muy cortos, y pronto se quedarán sin luz. Soy aprendiz de guía de caza. Llevo solo un año y unos meses, pero bueno, ya salgo sola con los cazadores. Pedro ha localizado a un grupo de arruís al otro lado del barranco. Esta es una zona de montaña, de muy difícil acceso en algunos lugares. Moverse o cambiar de ladera puede suponer horas de camino. Por esta razón, deciden dejar la entrada para la mañana siguiente. Si el aire no cambia, cree que no se moverán dentro de un radio de medio kilómetro. Con la isla de Ibiza asomando en el horizonte, finalmente anochece. Los cazadores llegan al amanecer a la zona donde tenían localizado un grupo de más de 30 arruís. Azahara prepara el Saco 90 con la munición de la casa en calibre 308 Winchester de 180 grains. Nosotros disponemos de varios rifles para los cazadores que vienen aquí a recechar con nosotros. Nos habían hablado muy bien del Saco S90 y entonces decidimos probarlo y sí, se lo podemos ofrecer también a los cazadores que vienen. Es un calibre un 308 que para alta montaña es muy bueno, pero hemos utilizado 180 grains para poder llegar a batir un animal tan majestuoso que llega a pesar 150 kilos. ¿Qué? Los animales. ¿Qué animales? Los que vimos ayer por la noche. Vimos búfalo, no vimos arruí. Yo espero que sí. Me voy a poner los guantes de la suerte. Se ponen en marcha. Pedro piensa que los animales pueden seguir en la zona, porque el fuerte viento sigue firme en la misma dirección. El arruí, como otras muchas especies, busca resguardarse del frío en las laderas a sotavento. Intentarán hacer una entrada por el barranco, bordeándolo desde arriba para ir haciendo asomadas a los salientes. Párate y miramos otra vez. Hemos llegado a la linde del barranco y hoy, igual que ayer, hacía muchísimo viento y digo, yo creo que los animales no van a estar. Hemos estado mirando un poco y no se veía nada. Caminan despacio y se asoman con cuidado. No saben dónde pueden estar y andando por el viso podrían ser detectados con facilidad.
La parte negativa de entrar a rececho a un grupo tan grande de animales es que hay muchos ojos vigilando. Cualquiera podría dar la señal de alarma. Una especie de silbido parecido al de las cabras montesas, arrastrando a todo el grupo en cuestión de segundos. Además, siempre hay uno o más centinelas que suelen ser hembras viejas encargadas de la vigilancia, y hacen después de guías, yendo siempre a la cabeza del rebaño. Pedro detecta al grupo de Arruís. Apenas se han movido unos 200 metros desde el punto donde estaban la tarde anterior. Una hembra. Y al localizar esa hembra, luego ha empezado a localizar más animales y que estaban allí resguardados del viento, que se ve que han pasado ahí la noche. Están metidas, están ahí tapas, tienen que ir saliendo poco a poco de ahí los banditos. Sí. ¿Vale? Pero Vale. el rebaño es ese. Porque ahí hay un... Mira abajo. Abajo a la derecha. Sí. Ambos cazadores se tumban para observar con tranquilidad al grupo e intentar localizar un macho grande. En esta zona de Alicante se dan unas condiciones de humedad y alimento que son perfectas para este animal. Por ello, y aunque la época de apareamiento es en septiembre, no es raro que muchas hembras entren en celo durante el resto del año. Hace muchísimo viento. Es fácil que en rebaños tan numerosos haya algunos machos encelados con alguna hembra. Se ven algunos machos grandes, pero ninguno sobresale. Pedro localiza un macho de gran porte y avisa a Zahara. ¿Los ves de los palmitos? Sí. Que están metidos ahí en el hondo, a ver si sale un poquito. Vale. Vale. Es el macho tercero que va. De todos los animales que van. Justo en ese momento, el gran arruí está comiendo con la cabeza metida en la maleza, y solo se ve el cuerpo. Pues ha aparecido un macho, que Pedro ha dicho que ese macho era bueno para poderlo tirar. Yo le veía el cuerpo entero, la única parte que no le veía era la cabeza. Pero Pedro sabe que es grande, y a Zahara, sin ver el trofeo, se fía de su criterio, y decide disparar antes de que se vaya con unas hembras a las que estaba siguiendo, y que pronto desaparecerán en el viso. Lo tengo. Lo tiro. Sí, va pegado. Lleva un tiro bueno. Pero recarga que va para abajo. No. Vale. Está cayendo. Cae. Muy bien, Azarita. Ya sabes que yo no fallo nunca. Casi nunca. Un disparo certero y el animal apenas corre unos metros. ¿Ahora qué? Pues ¿Tú me dirás? eso está complicado, ¿eh? ¿Cómo crees que vamos a bajar mejor? La zona es de difícil acceso. Hay dos opciones: arriesgarse y bajar por un paso complicado, o dar un gran rodeo y subir varios kilómetros por el hondo del barranco. Deciden jugársela y bajar con precaución. El Saco 90 Adventure ha cumplido con creces con las expectativas. Es un rifle ligero, perfecto para recechos donde hay que andar largas distancias. A la vez es resistente, ideal para este terreno donde es fácil que pueda sufrir arañazos o golpes. Su culata de fibra de vidrio está reforzada con fibra de carbono de extrema ligereza, y la carrillera es ajustable para una ergonomía perfecta. La empuñadura está texturizada para un mejor agarre. Los cañones, forjados con martillo en frío, brindan una gran precisión, y la acción del cañón de acero inoxidable ha sido recubierta con tungsten ceracote, para una máxima protección contra los elementos y resistencia al desgaste mecánico. Además, incorpora un carril Picatinny para la óptica.
Es posible ajustar la presión del gatillo sin necesidad de desmontar el rifle. Está disponible tanto para diestros como para zurdos en una gran gama de calibres. Resistencia, precisión y ligereza definen a este rifle, pensado para la caza todoterreno. Lo he disparado antes de esta cacería porque había que ponerlo a tiro. Es un rifle que tú te lo encaras y como estás confiada de que es un rifle que no tiene retroceso, no me da miedo que el visor me pueda pegar y al final esa seguridad me da precisión. Tras un complicado descenso, Azahara y Pedro llegan hasta el animal. Un gran arruí de 150 kilos con unas bases extraordinariamente gruesas que lo harán pelear por la medalla de plata. Pedro siempre dice que a mí solo me gusta cazar los grandes y tengo suerte de que siempre me los encuentro. Y hemos llegado a cazar algún animal de 80 centímetros aquí. Los intentamos sacar del monte, pero claro, en la zona en la que estábamos era imposible, entonces hemos sacado toda la carne, además la hemos deshuesado porque íbamos los dos solos, solo llevábamos una mochila y si no nos hubiese sido imposible de coger tanta carne de un animal tan grande. Tras la primera preparación de la carne, el ascenso se hace algo menos complicado, aunque ahora toca transportar más peso. Hemos acompañado a una pareja de cazadores, un murciano y una extremeña que dejaron su tierra natal, para dedicarse en cuerpo y alma a la caza y a la gestión del arruí. Un enorme macho ha puesto la guinda a un rececho en una complicada zona de precipicios y profundos refugios, que dan cobijo a este gran mamífero de origen africano. La experiencia y el saber hacer de Pedro ha provocado que tocaran las teclas necesarias para acercarse a un enorme grupo de más de 30 ejemplares. El Saco 90 ha pasado la prueba con nota sobresaliente y ahora formará parte del equipo de estos profesionales de la montaña.